La noche en que llegué a San Isidro, el pueblo parecía contener la respiración. El viento bajaba por la ladera en corrientes que olían a pino y a leña humedecida. Las casas, pegadas al cerro como si se hubieran quedado pegadas por miedo, cerraban sus ventanas antes de que yo pudiera llegar a la plaza. Vine por trabajo. Dije que era periodista. Pero también por algo que la boca humana suele guardar: la curiosidad, por lo que no encaja entre la rutina y el miedo. El letrero de entrada, medio descascarado, anunciaba el nombre con letras que el tiempo había hecho pálidas. Un perro se quejó a lo lejos. Caminé la calle principal con la cámara colgada en el cuello y la libreta listando preguntas que, de todos modos, no iba a poder hacer al principio. Primero están las miradas, pensé. Las palabras llegan después, si llegan. Me recibió doña María en su casa al borde del camino. Me habían dicho que si quería escuchar la historia de Esperanza, debía buscarla. Doña María abrió la puerta con la calma de quien ha escuchado un mismo cuento durante décadas. Tenía las manos gruesas, las uñas manchadas de tierra, y una voz que se había acostumbrado a modular las verdades para que no quemaran. «Si te sientas», me dijo, «aquí la noche no perdona las prisas». Preparó café en una olla vieja, y la taza humeó en el centro de la mesa mientras la cocina se llenaba de silencio, del tipo de silencio que respeta las palabras que están por nacer. «Dicen que son relatos verdaderos», le respondí. Quería medir la distancia entre la palabra leyenda y la experiencia. Ella sonrió apenas, dejando la historia colgar en el aire como una campana apagada. «Verdaderos para quien los vivió», respondió. Y fue suficiente. En esa frase ya había el pacto de confidencialidad que uno solo obtiene con la edad y el asombro compartido. Esperanza Morales no era la clase de mujer que se escondiera en los pliegues de la vida. Tenía ojos claros, me lo dijo una vecina, y hablaba con la misma contundencia con que uno corta la leña. Llegó al pueblo años atrás, dicen, una mujer que sabía tocar los cuerpos de los otros sin soltarlos. Curaba la fiebre de los niños. Calmaba la tos que rasgaba las noches. Devolvía sueño a madres que ya no sabían qué pedir. La llamaban curandera, partera, a veces la que trae soluciones, y a veces, con la misma boca, la que anduvo con cosas que no tocan. Al principio fue bienvenida. Cuando una mujer logra lo que la medicina del pueblo no pudo, se le coloca un altar de gratitud económico y emocional, quinchas de comida, un ropero liberado, una silla junto a la puerta. Pero en los pueblos, las deudas humanas se pagan en dos monedas: gratitud y rumor. Y el rumor, cuando encuentra un resorte de poder, se convierte en herramienta. Don Esteban García vivía en la casa más alta de San Isidro, con un patio que miraba a todos desde su trono de piedra. Tenía tierras, amigos de pueblo, y una manera de hablar que no dejaba espacio para la réplica. Era de esas voces que se imponen por costumbre. A él le gustó Esperanza, o eso contó la gente, que la cortejaba con regalos, que quería hacer la suya no como compañero, sino como posesión. Ella lo rechazó. Nadie dijo que hubo gritos, ni insultos, solo una negación, un no, que en el lenguaje del lugar sonaba demasiado definitivo para los oídos acostumbrados a complacer. La negación de Esperanza activó la maquinaria del resentimiento. Influencia se mezcló con superstición, y los motivos personales se aliaron con leyendas antiguas. Se decía que ella andaba con brujerías, me contaron en distintos tonos. En algunos casos, la frase venía envuelta en admiración. Hacía milagros. En otros, en aviso. Cuidado con eso. Yo anotaba todo, consciente de que las palabras del pueblo eran los fragmentos que, armados con cuidado, daban forma a una historia que no pertenece solo a uno. El primer quiebre fue un niño que no respondía al tratamiento de fiebre. Era hijo de los Vázquez, un matrimonio trabajador que vivía cerca de la bodega. La madre, desesperada,
Llevó al niño con esperanza. Lo tocó y al segundo almuerzo ya no ardía, me dijo doña María, como si repetirme la curación fuera un acto de fe. Pero la misma mano que cura puede, dependiendo de a quién se le pregunte, estar gobernada por algo que esa persona no comprende. La línea entre remedio y sospecha se volvió un hilo. No pasó mucho para que una vieja riña se transformara en acusación. Don Esteban perdió algo. Dicen que su cosecha de maíz fue mala ese año, o puede que fueran las hijas que rompieron promesas, o el dinero que no alcanzó. La gente necesita un chivo expiatorio, y las explicaciones sencillas siempre tienen mejores vendedores que las complejas. ¿Quién es responsable de lo que nos pasa?, preguntaron en voz baja. Esa mujer. Fue la primera respuesta que salió con veneno en otros labios. El rumor fue subiendo, reciclándose cada tarde en las puertas de las casas, en el molino, en la misa que de pronto dejó de ser solo oración y se volvió tribunal. Hubo miedo. Hubo, también, quienes en secreto seguían yendo a Esperanza cuando el parto se anunciaba o cuando la tos se volvía aguda. La virtud de la curandera había creado dependencia y enemistades en igual medida. La noche del ataque se recuerda con nombres largos y respiración entrecortada. No es necesario entrar en los detalles gráficos para comprender la violencia de esa madrugada. Bastó una consigna, un grupo que se armó con las herramientas del pueblo y el fuego que alguien provocó en la casa de Esperanza. La casa ardió con la furia de quienes creen que purgar es limpiar. No voy a describir lo que la manera más baja de la violencia hizo en ceniza. Hay límites que no cruzo. Lo que sí puedo decir, con la voz que tiembla aunque intente mantener la compostura, es que después de esa noche algo cambió en San Isidro, de forma irreversible. No todos estuvieron de acuerdo con el ataque. Algunos se arrepintieron en voz baja. Otros, culpables o tensos, dijeron que era la única salida. La comunidad se fracturó en miradas que antes se cruzaban por costumbre y ahora se evitaban. Las manos que habían empujado piedras para la barricada se escondieron en las mangas. La ley, en su lentitud, no vino a reparar la rotura de ese tejido. La justicia formal, cuando llegó mucho después, no pudo devolver el calor humano extinguido, ni la duda que quedó colgando como humo. Después del incendio comenzó algo que para algunos fue castigo y para otros consecuencia inevitable. Los hombres que habían liderado la acusación empezaron a sufrir dolencias inexplicables, fiebres que volvían, sueños con voces que los llamaban por nombre, ruidos en su casa que nadie que habitara de día escuchaba. Siempre hablo con cautela cuando traduzco el temor en enfermedad, porque no quiero ser el vehículo que extienda la superstición. Pero oí testigos. Se cubrían la cara y susurraban que las mismas manos a las que antes se aplaudía estaban ahora destinadas a señalar la culpa. Lo que más me llamó la atención fueron los niños. Es fácil imaginar que en la mente de los pequeños el miedo es solo el producto de los adultos, pero los niños tenían otra memoria. Pedrito, un muchachito de la escuela, caminaba por la plaza y de repente se detenía a mirar un montón de cenizas junto a la orilla del camino. «Ahí está Esperanza», dijo sin que nadie le preguntara. Sus ojos eran abiertos, como si hubiera visto algo que los adultos negaban por dignidad o miedo. Los niños repetían una canción que nadie quería recordar y decían, con una naturalidad que helaba, que la mujer visitaba las casas por la madrugada y se echaba al borde de la cama como quien se sienta a esperar la hora. Yo fui a ver el lugar. Caminé donde quedaba la casa, ahora un esqueleto de piedras y madera chamuscada. El aire olía a ceniza y a algo más, una mezcla sutil de hierbas que alguien había colocado como ofrenda y del humo viejo que nunca se acaba del todo. Dejé mi cámara en el coche y me acerqué solo, porque hay historias que se revelan de forma distinta cuando no hay un instrumento de por medio. Caminé entre los restos, con cuidado de no pisar nada que pudiera ser recuerdo o prueba. Entonces,
En una franja clara abierta por la luna, vi lo que muchos me dijeron que vería. Una figura que parecía surgir entre las columnas de ceniza. No fue un espectro cinematográfico con cadenas, ni una aparición que desafía las leyes. Fue, más bien, una presencia. Una silueta que la luz no alcanzaba a definir del todo, que tenía un peso humano en la forma en que se sostenía, pero que también parecía hecha de humo y de la tristeza del lugar. No puedo afirmar científicamente que era esperanza. No puedo poner mi firma sobre una verdad que pertenece al terreno de los testimonios. Lo que sí puedo decir con total honestidad es que sentí su mirada clavada en mí. Fue un vistazo breve, como el de alguien que pasa por la ventana al ver a un extraño. Me quedé inmóvil. El frío de la noche alcanzó cada hueso. No se oyó nada, salvo el susurro del viento y un leve crujir de ramas. Al volver a la casa de doña María, le conté lo que había visto. Ella no se sorprendió. Se llevó la mano al pecho, como quien confirma una herida que no ha cerrado. Ella no vino a buscar venganza, me dijo con voz baja. Vino a despedirse, o a decirnos algo que ninguno quiso oír cuando estaba viva. Las palabras de los pueblos tienen esa elasticidad. A veces consuelan, a veces acusan, y a veces intentan encontrar un sitio donde encajar el dolor. Hubo noches en las que, en la cuadra donde había vivido Esperanza, las luces se apagaban sin causa aparente. Y en la oscuridad la gente juraba oír el ruido de un pie lento que no dejaba huellas en el polvo. Otros aseguraban que, al amanecer, se encontraban pequeñas figuras hechas con ceniza en los umbrales, como si alguien hubiera esparcido recuerdos para que no siguieran olvidados. Yo pregunté por estas cosas con la distancia que me exige el oficio, y con la humildad de quien no pretende forzar las piezas de un rompecabezas. Los relatos variaban. Unos hablaban de consuelo, otros de culpa. Algunos lo traducían todo en superstición, y otros, con los ojos húmedos, en señal de que la injusticia tiene maneras largas de volver. Lo que me quedó claro, y que anoté para no perderla por la rutina del deber, fue lo siguiente. En San Isidro, la historia de Esperanza dejó una herida abierta que la gente no sabe cómo cerrar. No es importante si hubo brujería o no. Lo importante es que la decisión de la comunidad, la violencia ejercida, generó un efecto que la comunidad misma no esperaba. El miedo volvió a su origen y se convirtió en una sombra que camina por las noches. Pasé varias noches allí. Escuché a quienes habían participado, a quienes habían asistido desde lejos y a los que no se habían atrevido a ir a la casa por la mañana. Hablé con una mujer que había llevado a su hijo a Esperanza, con el anciano que había depositado una promesa rota en las manos de don Esteban, y con el pastor que, entre la oración y el reproche, intentaba poner cordura donde los rencores habían labrado caminos. Todos tenían versiones que se cruzaban y se contradijeron. Todas eran piezas de la verdad comunitaria. Una tarde, antes de irme, o eso creí, escuché a doña María decir algo que me quedó dando vueltas. A veces las voces que se llaman brujas son solamente voces que nadie quiso oír cuando eran vivas, dijo mientras lavaba unos platos. A veces las curanderas curan con lo que saben y otras veces cargan con lo que los hombres les echan encima. No era una explicación técnica, ni una absolución, ni un juicio. Era la tentativa de una persona para encajar lo que fuera que debía encajar en su pecho. Decidí que debía escribir, pero no de inmediato. Fue más honesto quedarme y anotar, escuchar de nuevo, volver a mirar. Y entonces ocurrió algo que quebró la distancia que yo me imponía por prudencia profesional. La niña de la casa de enfrente, que apenas hablaba con los extraños, vino y se sentó en mi mesa sin preguntar permiso. Tenía en la mano un trozo de tela negra, gastada, que dijo que pertenecía a Esperanza. Mi mamá dijo que lo encontré en la noche, murmuró. Su voz tenía una mezcla de temor y de una familiaridad que me heló. Los niños, otra vez, recordaban.
Entonces, el pueblo hizo lo que muchos pueblos hacen cuando la incertidumbre crece. Creó rituales de cuidado que no siempre sirven para mitigar el daño. Había velas encendidas en las esquinas, y en una de las noches encontré a un grupo de mujeres sentadas en la puerta de la iglesia, rezando sin llamar mucho la atención. No eran plegarias tradicionales para pedir cosecha o salud. Eran rezos que mezclaban agradecimiento, temor y algo similar a la súplica. Yo grabé la escena con la cámara, pero no publiqué de inmediato. Hay momentos en que lo que uno capta se vuelve demasiado directo, casi cruel, si lo exhibe sin el contexto que lo permita. No pretendo que este relato sirva de prueba para lo que sea. Vengo con la promesa de contar lo que me dijeron y lo que vi. No voy a exculpar ni a condenar sin base. Lo que sí puedo subrayar es cómo una comunidad que se cree capaz de decidir la vida de otro puede terminar presa del mismo temor que justificó su acción. Hay una lección dolorosa ahí. El miedo, cuando se organiza, se vuelve política. Quizá lo más inquietante para mí fue que, la última noche que dormí en San Isidro, escuché a lo lejos una canción que los niños entonaban en un tono bajo y monótono, como si repitieran algo que les fue enseñado sin entender del todo. No era una canción de miedo, ni de rencor. Tenía un aire de despedida. Me asomé por la ventana y vi a lo lejos una figura que se alejaba por la vereda con un paño en la mano. Imaginé que era la niña que había dejado el trapo en mi casa, o quizá no. Hay cosas que la noche guarda mejor si no las escrutas tanto. Si esta historia te inquieta o te toca en algo, si te interesa escuchar más relatos verídicos como este, suscríbete y cuéntame en los comentarios si conoces una historia parecida en tu pueblo. Hay relatos que solo se sostienen si los compartimos y los confrontamos. Aún me quedaban preguntas sin responder, y la sensación de que lo que había visto en San Isidro no era un final, sino un índice de algo más extendido. ¿Cómo se trata a quienes son distintos? ¿Qué precio paga una mujer cuando no se somete? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una comunidad? Antes de regresar a la ciudad, decidí que iría a otro lugar del que me habían hablado con reticencia y cierto temor. San Cristóbal. Allí, me dijeron, la historia era parecida y, sin embargo, distinta. Algunos nombres cambiaban, los silencios no. Guardé las notas, apagué la luz y, desde la penumbra, escuché otra vez el murmullo de las callejas. La noche parecía esperar. Entré a San Cristóbal con la sensación de que los muros guardaban historias como quien guarda ceniza en los bolsillos. No hace ruido hasta que se abre la mano. El pueblo se despliega en terrazas, con casas de piedra que parecen colgar del risco. Hay una iglesia cuyas campanas doblan con lentitud, como si midieran no solo el tiempo, sino la gravedad de lo que se recuerda. Me dijeron que allí viviría alguien que podía contarme otra versión de lo que significa acusar a una mujer por ser distinta. Me presentaron a Carlos Hernández en la cantina de la plaza, donde todavía se juega dominó y se cuentan noticias con medias verdades. Carlos tenía la espalda gastada por el trabajo y la mirada de quien ha guardado memorias ajenas, como si fueran propias. Habló despacio, con la voz trabada por la distancia de los años y la nitidez de las imágenes que no se marchitan. Si vas a creer a alguien, me dijo apenas, créeme lo que te voy a decir no porque busque fama, sino porque no quiero que esto se olvide como se olvidan las promesas. Pedí su permiso para grabar, y él asintió sin demasiada ceremonia. Lo que siguió fue un desplazamiento del presente hacia un pasado que todavía dolía en su casa. La infancia en San Cristóbal, la familia Morales, y una mujer a quien llamaban Doña Remedios. Cuando Carlos habló de Doña Remedios, no utilizó la palabra curandera de inmediato. Empezó por describir su casa. Era una casona de piedras grises, con un patio donde siempre había pimientos secándose y un viejo molino que tenía la llave pegada con óxido. Allí vivía la familia. Doña Remedios, alta, de manos aguileñas,
Miguel, su hijo mayor, que ya entonces parecía más viejo que cualquier adulto, y Esperanza, su hija, que tenía una risa que se guardaba para situaciones raras. Dijo el nombre de ella con la neutralidad de quien recuerda a alguien que fue parte del paisaje humano, y a la vez fue señalada por ese mismo paisaje. En San Cristóbal, como en otros pueblos, la salud y la superstición a veces comparten la misma mesa. Doña Remedios ayudaba, insistió Carlos. Curaba heridas que la medicina del pueblo no alcanzaba, consolaba partos complicados, quitaba lo que la gente llamaba malas noches. Pero, y ahí la memoria de Carlos se volvió más cautelosa. También tenía rincones que la gente miraba con recelo. Un cuarto bajo la cocina, tapado con una puerta de madera que siempre estaba cerrada. Nunca la vi abrir esa puerta cuando yo era niño, dijo. Pero todo el mundo la señalaba con la mirada, como quien apunta a la sombra que no quiere invitar al baile. La noche en que se perdió Pedrito fue una de esas noches en las que el aire pesa. No por lluvia, sino por la densidad del silencio. Pedrito era un niño de la parroquia, travieso y entusiasta, hijo de una mujer que vendía tamales en la mañana y lavaba en el río por la tarde. Esa tarde salió a jugar con otros chicos cerca del lavadero y no regresó. El pueblo se movió con la lentitud de quien tropieza con algo que le cuesta creer. Llamaron, buscaron, encendieron linternas. Pasó la noche y la desesperación empezó a rozar la garganta de la gente. Carlos recuerda la búsqueda como un tiempo fragmentado. Voces que se solapaban, perros que no querían encontrar huellas claras, hombres que discutían sin decirse nombres. Al día siguiente encontraron rastros cerca de la ribera, huellas que terminaban en la maleza y silencio después. La lógica del pueblo, que a veces funciona como brújula y otras como coraza, buscó un sentido rápido. Alguien debía responder por la ausencia. En ese clima, los ojos se posaron otra vez sobre la casa de doña Remedios. Los niños, por su parte, no se quedaron callados. Cuando la búsqueda arrancó, eran ellos quienes más hablaban. Carlos rememoró cómo se agrupaban en las esquinas, murmurando sobre un cuarto de piedra que los mayores negaban de palabra, pero miraban con los dientes apretados. Nos dijeron que ahí había cosas que no eran de Dios, dijo Carlos sin dramatizar. Lo que los chicos encontraban eran señales, objetos sin dueño, telas sucias que aparecían en lugares imposibles. Unas veces eran botas pequeñas junto al río, otras una prenda que alguien juró no haber perdido. Los niños señalaban con una certeza inquietante y repetían que habían visto luces entrar a la casa de Remedios por la noche. Los adultos cerraban filas. No era prudente escuchar tanto. Lo que nadie esperaba era que la investigación infantil fuera más determinante que la de los hombres adultos. Fue Miguel, el hijo de doña Remedios, quien terminó por arrastrarse al centro del conflicto. No por culpable, dice Carlos, sino por la tensión de guardar secretos entre quienes se quieren y temen. Miguel, adicto a la bebida y con una mezcla de ternura y rabia, fue la figura que, por su relación filial, resultó menos creíble cuando intentó explicar o negar. La búsqueda de Pedrito tomó un rumbo que nadie había previsto. Algunos chicos, incluyendo a Carlos entonces pequeño, se organizaron para mirar donde los adultos juraban no entrar. Tenían el valor de la edad y la intolerancia a los circunloquios. Uno de aquellos niños, que conocía la casa de los Morales porque había ido a jugar con los hijos, aseguró haber visto una luz bajo la puerta del cuarto de piedra. «Vi sombras moviéndose como si fueran gente pequeña», contó el muchacho, a quien recién entrevisté. Su voz todavía vibraba cuando replicó la historia ante mí. La certeza infantil tuvo un efecto de contagio. Varios otros confirmaron observaciones parecidas. Los relatos de niños, a diferencia de los adultos, no venían cargados de reserva social, por eso resultaron más peligrosos. Una tarde,
Con la población enardecida por la falta de respuestas, un grupo decidió forzar la puerta que nadie abría. No se trató de una turba anónima. Fueron vecinos que, cansados del luto, querían una conclusión, una señal de que todo se podía cerrar. Evitaré el detalle áspero del momento en que la madera cedió, porque no necesito ser gráfico para decir que lo que encontraron cambió la ecuación del pueblo entero. Detrás de la puerta, sostenida por piedras y el frío del subsuelo, había una cámara pequeña, una pieza de piedra cuadrada, húmeda, con rastros que hablaban de presencias silenciadas. Había ropa diminuta, objetos de niños, marcas de que alguien había pasado largas horas allí abajo. Había un aroma que los adultos describieron luego como mezcla de tierra y algo más antiguo, un olor que los ojos no saben nombrar. La noticia corrió como pólvora. Algunos hombres volvieron a los puestos de siempre. Otros vomitaron una ira que no alcanzaba a encubrir el pánico. La existencia de ese cuarto, hasta entonces negada o minimizada, resultó en una explosión de culpas y de acusaciones. De inmediato, los dedos apuntaron hacia doña Remedios por cercanía y por la facilidad de convertir la diferencia en pecado. La mujer fue buscada en su casa. La encontraron curiosamente inalterada, sentada en su silla de siempre, con la mirada opaca de quien carga muchos inviernos. Ella no se defendió mucho, me dijo Carlos. No gritó, no suplicó. Tal vez ya no tenía miedo de lo que le podían hacer. Esa ausencia de lucha la interpretaron algunos como confesión y otros como resignación. Aquí es donde la historia se hace más confusa y más humana. Porque hubo dos movimientos en el pueblo. Quienes pidieron que se hiciera justicia de la manera del Estado, que llegara la policía, que se interrogaran pruebas, y quienes optaron por la justicia propia, rápida y sin apelaciones. Esa segunda opción derivó en que la noche en que la policía llegó, el alboroto ya había terminado. No quiero decir que la autoridad fue cómplice. La frase sería injusta. La lenta llegada de la ley, la manera en que las estructuras estatales funcionan en estas geográficas, no es excusa pero sí contexto. Cuando los hombres deciden cerrar un asunto por las suyas, la verdad se vuelve tarea interpersonal. Lo que ocurrió después se me narró con el cuidado de quien administra el dolor. Encontraron a los niños. No puedo afirmar el estado en que fueron hallados. Lo que puedo transmitir con respeto es que la comunidad decidió enterrarlos en una ceremonia que mezcló llanto, rabia y el intento de limpiar con tierra lo que la vista no soportaba más. Fueron sepultados al pie de la iglesia, en una fosa que, según los relatos, ardía en lágrimas más que en fuego de condena. La muerte, cuando es presentada así, provoca los dos polos a la vez. Algunos sintieron alivio. La mayoría, un vacío que ningún rezo parecía llenar. Esa misma noche, doña Remedios murió. No hay consenso sobre las causas. Algunos dicen que fue por un ataque al corazón cuando la noticia llegó. Otros murmuran que su muerte fue una forma de justicia poética para quienes buscaban castigo. Yo no doy nombres de causalidades que no comprobé. Solo relataré lo que Carlos contó con la mirada fija en la mesa. Se fue, y el pueblo exhaló, y no supo qué hacer con ese aire. La muerte de la anciana no apaciguó la inquietud, la multiplicó. Si algo quedó claro fue que la violencia acumulada y la presión social podían quebrar tanto a quien era señalado como a quienes señalaban. Pero la parte que más impregnó a Carlos y que me hizo comprender por qué vino a decirlo todo fue lo que él vivió personalmente. En su relato apareció una figura que, en su niñez, no era del todo humana. La hija de doña Remedios, Esperanza. Esa niña que bromeábamos antes que compartía nombre con otra mujer, y que aquí es otra existencia. Esperanza, según Carlos, se envolvía en un silencio que daba miedo. Caminaba sin hacer ruido, y a veces tenía la mirada extraviada, como quien oye voces que otros no oyen. Un día,
cuando la tensión subió a niveles insoportables y los chicos buscaban respuestas donde los adultos ofrecían evasivas. Esperanza llevó a Carlos hacia la casa con una suavidad que parecía abrazo y con una firmeza que no admitía negación. Me dijo que me iba a enseñar algo que nadie debía ver, recordó. Y su voz, la de aquel niño convertido en hombre mayor, volvió a tensarse. No voy a reproducir un rito ni la manera exacta en que lo hicieron. Me limitaré a decir que la acompañó hasta el cuarto de piedra. Allí, según narró, algo en la atmósfera cambió. La piedra parecía absorber sonidos. Los ojos se acostumbraban a una penumbra que no era solo oscuridad, sino memoria. Esperanza colocó la mano en la pared, y Carlos sintió que su cuerpo se desprendía de la racionalidad infantil. La sensación no es describible con precisión, sin correr el riesgo de hacerlo espectacular. Lo que sí puedo afirmar es que en ese instante llegaron vecinos alertados por el movimiento. Hombres que no aceptaban que los niños fueran arrebatados sin resistencia. El rescate, porque así lo llamaron muchos luego, fue abrupto y humano. Una ventana que se rompió, voces que llamaron a Miguel y a otros, manos que alaron a Carlos para afuera. No hubo efecto cinematográfico. Hubo prisa, hubo sollozos, y hubo el olor de la tierra removida. En la confusión, dice Carlos, se vio a Esperanza correr hacia su madre. La escena fue breve y quedó como una mancha en la memoria colectiva. Algunos aseguran que la niña sonreía con una calma que asusta. Otros, que su rostro estaba vacío. La incapacidad para ponerse de acuerdo sobre ese instante probablemente sea la prueba de que hubo algo más que un simple hecho. Hubo interpretaciones cruzadas y dolorosas. Lo que siguió fue una noche larga. La comunidad, aturdida por los hallazgos, tomó la decisión de enterrar a los niños, y la lluvia de culpas no tardó en caer sobre todos, sobre la autoridad, por llegar tarde, sobre los vecinos, por mirar hacia otro lado, sobre los padres, por no haber protegido, y sobre la familia Morales, por estar en el centro del huracán. Esa multiplicidad de culpables es una modalidad de sobrevivir a la tragedia, repartir la carga para que nadie la lleve sola. La cámara, el cuarto, las prendas, todo fue recogido y guardado en bolsas. Nadie quería que aquello siguiera tocando el aire público, como si un objeto pudiera seguir alimentando el rumor. La muerte de doña Remedios, la pérdida de los niños, el entierro compartido. Esas piezas deberían haber cerrado el ciclo, pero no lo hicieron. Carlos me lo dijo con un dejo de cansancio que no era solo suyo. Lo que quedó fue un vaho que se quedó en el pueblo. Las noches se volvieron más frías por dentro. La gente evitaba mirar a los ojos de sus vecinos demasiado tiempo. Algunos dejaron de pasar por la casa de los Morales, no por cobardía, sino por respeto o por miedo a recordar. Otros, los más curiosos o los más cargados de culpa, comenzaron a escuchar pasos en la madrugada, a hallar pequeñas figuras de piedra junto a las puertas, a soñar con niños que pedían retornos injustos. La sensación que más remarcó Carlos fue cómo el pánico y la culpa cambiaron la relación entre las personas. Antes, la gente compartía tortillas en la puerta. Después, la comida se volvió cosa privada, como si cada quien temiera que algo de la desgracia se pegara en las manos. Esa transformación social, pequeña y profunda, es lo que él quiso que yo entendiera. No solo la tragedia puntual, sino cómo una comunidad se muerde sus propios hilos para sobrevivir a un hecho que cuestiona su tejido moral. Con el tiempo hubo quienes intentaron explicar lo inexplicable. Llegaron periodistas, indagadores, y hasta la promesa de alguna investigación formal. Pero cuando pregunté por expedientes o aclaraciones técnicas, la respuesta fue escasa. El recuerdo pesa en distintos bolsillos y no siempre aparece en la burocracia. Algunos archivos quedaron indefinidos. No hay fechas precisas que yo pueda sostener con certeza en este relato. Presento lo que me dijeron,
y lo que otros verificaron con las limitaciones de quien no pretende sentenciar. Volví sobre el pueblo muchas veces después de aquella primera conversación con Carlos. Hablé con madres que lavaban vestidos a orillas del río, y con ancianos que miraban pasar las nubes como si fueran cartas sin destinatario. Un patrón fue constante: la figura de la mujer acusada, sea Doña Remedios o Esperanza de San Isidro, encendía en las personas una mezcla de admiración y espanto. ¿Por qué? Porque la diferencia, la autonomía y el conocimiento que no se inscribe en las normas del pueblo generan miedo. Y el miedo, cuando encuentra una costilla de poder para apoyarse, se torna acusación. Recogí testimonios que se cruzaban en sus contradicciones. Vecinos que habían ocultado ropa, hombres que dijeron haber tenido pesadillas con manos que llamaban desde la tierra, madres que pedían a sus hijos que no contaran lo que habían visto. En algunos casos, escuché versiones que hablaban de visitas, que aparecían al borde de las camas. En otras, relatos que atribuían la desgracia a fuerzas naturales malinterpretadas. Lo que me quedaba claro es que la verdad no es una sola, sino un mosaico de percepciones, y que el relato comunitario, cuando se quiebra, tarda generaciones en recomponerse. En las conversaciones con Carlos noté algo importante. Él no quería convertir a nadie en víctima única ni en monstruo absoluto. Me habló de la complejidad de la gente, de Miguel, que muchas veces fue más protector que agresor, de Esperanza, que a veces parecía niña y a veces sabia, de Doña Remedios, que era áspera pero también capaz de dar consuelo. No soy el juez, me dijo con fuerza, solo soy quien recuerda que después del pozo hay gente que sigue caminando. Esa frase se le quedó pegada a la boca como una advertencia. Recordar no es buscar venganza, sino evitar que la historia se repita. La conclusión que saco de ambas historias, la de Esperanza en San Isidro y la de Doña Remedios en San Cristóbal, no es de resolución. No vengo a proclamar inocencias o culpas definitivas. Vine a recoger la textura del miedo y la manera en que la sociedad lo maneja. En los dos pueblos, las acusaciones nacieron en el cruce de poder, resentimiento y misterio. En los dos casos, la violencia se presentó como una forma de intentar ordenar el caos. Y en los dos quedamos con la espina emocional que no se saca con discursos. ¿Qué ocurre cuando el miedo decide quién vive y quién muere? Antes de despedirme de Carlos, le pregunté qué creía él que había pasado realmente. Se quedó un rato callado, mirando la ventana como si viera algo que no quisiera nombrar. Creo, me dijo finalmente, que hubo cosas que la gente no entendió, y que cuando no comprende algo, busca un culpable. Lo que pasó después no arregló nada. Solo le dio a la gente algo a lo que agarrarse. Y eso es peligroso. Su mirada, al pronunciar esa última palabra, dejó entrever la resignación de quien ha visto cómo las lecciones se repiten cuando no se enfrentan. Regresé a la ciudad con las notas llenas y el estómago cargado de preguntas. A veces pienso en la manera en que las comunidades velan sus heridas, con actos que nos parecen ritos primitivos, con búsquedas de desagravio que en realidad solo apagan el incendio por un rato. He intentado, en cada pueblo que visito, ofrecer algo distinto al rumor. La posibilidad de preguntar con calma, de buscar canales de justicia que no sean la vejación pública, de proteger a los más vulnerables en vez de convertirlos en chivos expiatorios. Si hay algo que me dejó esta segunda visita, es la sensación de continuidad de la inquietud. No es suficiente hallar culpables ni ver un entierro concluido. La herida se mantiene en las conversaciones prohibidas, en las canciones que se murmuran al acostarse, en los objetos humildes que alguien pone en un umbral para tranquilizarse. Y así, las leyendas se alimentan de la memoria colectiva hasta volverse aquello que la gente prefiere no nombrar. Quizá lo más perturbador que escuché, en la suma de los dos pueblos,
fue la manera en que los niños actúan como una especie de termómetro de la verdad. Ellos no filtran, ni disimulan, ni transforman. Los niños miran y repiten, y en esa repetición nos dan un espejo que muchos adultos rehúyen. Pedrito, los pequeños de San Isidro, los que encontraron el cuarto de piedra en San Cristóbal. En su voz hay una pureza que a veces confirma y a veces desordena toda la narrativa que los mayores quieren construir. No pretendo cerrar este relato con una moraleja cómoda. La verdad, en estos relatos verdaderos de brujas en pueblitos lejanos, es que la línea entre víctima y verdugo se borra con facilidad cuando el miedo manda. Queda, para quienes viven allí, el trabajo de recomponer la convivencia, de hallar mecanismos que permitan escuchar sin señalar, de construir una justicia que no dependa de la multitud. Y queda para quienes escuchamos desde afuera la obligación de no reproducir el sensacionalismo, contar sin lastimar, indagar sin sustituir la ley y, sobre todo, recordar a los nombres humanos detrás del rumor. Aún hoy, cuando subo por caminos de tierra y la luna asoma sobre los cerros, me sorprende escuchar una canción que algún niño tararea y que no logro identificar del todo. Me pregunto si las figuras de ceniza que encuentran en los umbrales son ofrendas de consuelo o avisos de culpa. Pienso en las manos de Doña María, en la cara de Carlos mientras pronunciaba aquel peligro, en las noches en que la gente apaga las luces como si con eso la memoria se extinguiera. Si tú que escuchas esto conoces una historia parecida, si hay en tu pueblo una anécdota que merezca ser oída con respeto, y con la intención de aprender, compártela en los comentarios. Suscríbete para que podamos seguir recogiendo voces y para que estas historias no se conviertan solo en leyenda, que sirvan más bien para preguntar y para evitar que el miedo vuelva a decidir por nosotros. Comparte este video con alguien que quiera saber cómo el rumor puede transformar vidas. Hay relatos que solo se enfrentan con la luz de la conversación y la honestidad.